Un gran saludo para todos. Continuamos con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video, de manera particular, vamos a tratar lo que es el método geométrico que nos va a permitir bosquejar la función de respuesta en frecuencia. Y este método lo vamos a utilizar de manera particular en el diseño de filtros digitales. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema discreto modelado a través de su ecuación en diferencia. En el video 29 vimos que es posible irnos al dominio transformado y representar el sistema discreto mediante su función de transferencia, usando a ese fin la transformada z. Esta función racional está presentándose con exponentes negativos. Nosotros podemos convertir esto en exponentes positivos simplemente multiplicando y dividiendo por z a la L y por z a la N. Entonces, fíjense, esta z a la L la podemos utilizar para expresar el polinomio numerador en potencias positivas y esta z a la N, el polinomio denominador. Luego nos está sobrando esto que está acá, que lo vamos a representar de esta manera, ¿no? Como z a la N menos L. Y eso es lo que está apareciendo ahora acá, en esta expresión, que es la función de transferencia, pero ahora expresada en polinomios, mediante polinomios que tienen exponentes positivos. Luego podemos factorizar el polinomio numerador y el polinomio denominador de manera que aparezcan los ceros y los polos, que van a ser fundamentales en este método. Lo único es que para el polinomio numerador, porque él tiene aquí un coeficiente líder distinto de 1, nosotros primero sacamos factor común b sub 0 y luego factorizamos, ¿no? Para que aparezcan los ceros del polinomio numerador. Y en el caso del polinomio denominador, bueno, podemos factorizar directamente. Esto es lo que tendríamos. Es por eso que este b sub 0, que va a aparecer en nuestro método, lo estamos aislando aquí cuando consideramos la factorización del polinomio numerador para determinar los ceros. Una vez que hemos logrado esto, podemos irnos al dominio de la frecuencia, también lo vimos en el video 29, simplemente reemplazando la variable compleja z por e a la j teta. Entonces, después de todo esto, tenemos nuestra función de respuesta en frecuencia factorizada en términos de primer orden, ¿okay? Donde podemos visualizar los ceros y los polos. Y eso va a ser de mucha utilidad. Entonces, aquí les vuelvo a mostrar la función de respuesta en frecuencia factorizada, ¿okay? En términos de sus ceros y polos, factores de primer orden. Y nosotros a esto le vamos a dar ahora una interpretación geométrica, ¿okay? Considerando cada uno de los factores. Por ejemplo, fíjense que cada factor tiene la misma forma. Aquí les estoy aislando el caso de un cero, pero todos tienen el mismo patrón, todos tienen el mismo formato. La variable compleja e a la j teta menos un cero o un polo. Entonces la interpretación geométrica la vamos a materializar en el plano complejo. Entonces este cero lo estamos posicionando acá, es un cero real, está sobre el eje real. Nosotros este cero lo podemos representar mediante este vectorcito, ¿okay? Que nace en el origen y apunta al vector. Pero como aquí tenemos un menos C1, ese menos C1 correspondería a este vector, ¿okay? Que arranca en el 0 y termina en el origen. El número complejo e a la j teta, que depende de teta, que es la frecuencia digital, y recuérdense que la frecuencia digital está comprendida entre 0 y pi. Bueno, esto es un número complejo que tiene magnitud 1 y ángulo teta. Por lo tanto, esta sería su representación gráfica. Entonces, él nace aquí en el origen y termina sobre la circunferencia de este círculo de radio 1. Y como la frecuencia digital está comprendida entre 0 y pi, el extremo de este vector siempre va a apuntar a la parte superior, les repito, de la circunferencia del círculo de radio 1. Este término aquí, e a la j teta menos C1, es simplemente la suma de estos dos vectores que están en rojo. Y aquí lo interesante es que este vector es lo que llamamos una línea de cero. ¿Por qué? Bueno, porque nace en el 0
y está terminando siempre, siempre, en la circunferencia superior del círculo de radio 1. Eso que estamos haciendo con este factor, que es un 0, podemos hacerlo con cualquier 0 y con cualquier polo. Y es lo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos un diagrama de ceros y polos, y yo de cada uno de ellos, de cada uno de estos factores, de cada uno de estos ceros y polos, yo puedo trazar líneas de cero y líneas de polo a la parte superior de la semicircunferencia, ¿okay? A esta parte. Así, por ejemplo, fíjense, si yo coloco un puntico de prueba en esa zona de la semicircunferencia y yo trazo una línea de cero desde este cero, fíjense que ahora este vector yo le puedo asociar una magnitud n sub i y un ángulo referenciado con respecto al eje real. Esto que está acá correspondería entonces a la línea de ese cero, que le podemos asociar una magnitud y un ángulo. Podemos hacer lo mismo con un polo, por ejemplo este que está acá. Entonces trazamos la línea de polo al mismo punto de prueba. Y recuérdense que este punto de prueba va a estar vinculado con una frecuencia digital comprendida entre 0 y pi. Eso lo podemos hacer con todos los ceros y con todos los polos. Y al final, cada uno va a tener su magnitud y su fase. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestra función de respuesta en frecuencia factorizada en términos de ceros y polos. Y nosotros a cada cero, cada línea de cero y a cada línea de polo, le podemos asociar un vector que va a tener magnitud y ángulo. Entonces, esta es la función de respuesta en frecuencia ahora interpretada geométricamente de esta manera, en términos de sus líneas de cero y líneas de polo. De aquí nosotros podemos extraer la magnitud y la fase. Entonces, la magnitud va a ser este factor b sub 0 por el producto de las magnitudes de las líneas de cero dividido entre el producto de las magnitudes de las líneas de polo. La fase va a ser el ángulo aquí de esta cantidad compleja, θ por n menos L, más la suma de los ángulos de las líneas de cero, menos la suma de los ángulos de las líneas de polo. Ahora bien, nosotros en nuestra metodología nos vamos a apoyar más en lo que es la consideración de la magnitud que de la fase. ¿Okay? Sin embargo, este método nos da ambas componentes, tanto la magnitud y la fase de la función de respuesta en frecuencia, pero mediante una interpretación geométrica. Vamos con un ejemplo, ¿no? Para ilustrar, para fijar lo que es esta teoría, ¿no? Tenemos un sistema discreto modelado por esta ecuación en diferencia. Vemos que es un sistema de orden 1. Nos vamos al dominio transformado. Esta función de transferencia, aquí están exponentes negativos, multiplicamos y dividimos por z, la convertimos en exponentes positivos y en este punto podemos visualizar los ceros y los polos. En este caso tenemos un 0 en el origen y un polo en esta posición, 0.9. Nos vamos al dominio frecuencial reemplazando z por el AJθ y ya tenemos nuestra función de respuesta en frecuencia en términos de factores de primer orden, es decir, ceros y polos. Al 0 le damos una interpretación geométrica y al polo también. Entonces, en este caso, como hay un solo 0 y un solo polo, la magnitud va a ser simplemente, la magnitud de la función de respuesta a frecuencia va a ser la magnitud de la línea de 0 entre la magnitud de la línea de polo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nuestro plano complejo con el diagrama de ceros y polos de este ejemplo. Y nosotros podemos construir, por ejemplo, esta tablita. Aquí estoy considerando solamente 3 valores de la frecuencia digital. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando θ es 0, va a corresponder a un punto de prueba que está en este punto de la semicircunferencia superior, ¿no? Del círculo unitario. Entonces, nosotros trazamos a ese punto esta línea de polo. Recuérdense que la línea de polo nace en el polo y termina sobre el círculo unitario. Y también trazamos a ese punto
la voy a colocar por debajo para que no coincida con la anterior, pero ella está sobre el eje real, ¿no? Esta sería la línea de 0. Entonces, para este valor de frecuencia, la magnitud de la línea de 0 es 1 y la magnitud de la línea de polo es 0.1. O sea que n es 1 y d es 0.1. Dividimos y eso da 10. Entonces la magnitud de la función de respuesta a frecuencia, ¿okay?, de esta, para θ igual a 0, vale 10. Repetimos para otro valor, pi medio. Pi medio es un punto que está localizado acá. Entonces, a ese punto trazamos la línea de polo y la línea de 0. Y calculamos sus magnitudes. La magnitud de la línea de 0 es 1. Y la de la línea de polo, bueno, aquí se está formando un triángulo rectángulo por Pitágoras. Eso nos da un valor. Y entonces, resolvemos y la magnitud de la función de respuesta en frecuencia para una frecuencia digital de pi medio corresponde a este numerito, ¿no?, a este valor, 0.74. Hacemos algo similar ahora para una frecuencia de pi, que estaría localizada en este punto. Trazamos la línea de 0, trazamos la línea de polo y sustituimos en la expresión de la magnitud para ese valor. Entonces, n va a ser 1 y d va a ser 1.9. Eso nos da este numerito, 0.53. Entonces, nosotros pudiéramos calcular cualquier valor de frecuencia, simplemente colocando nuestro punto de prueba en cualquier posición correspondiente al intervalo entre 0 y pi. Y a ese punto nosotros dirigimos las líneas de 0 y las líneas de polo, que en este caso, como hay un solo 0 y un solo polo, va a haber solamente una línea de ese tipo. Fíjense, aquí para propósitos de comparación, en este comentario, les muestro el resultado si trabajamos con MATLAB, ¿okay?, codificamos estas instrucciones y graficamos la función de respuesta en frecuencia, la magnitud en particular, nos va a dar esto. Entonces, fíjense que los valores que nosotros obtuvimos con el método geométrico son los que estamos obteniendo aquí de manera exacta, ¿no?, utilizando MATLAB. Para θ igual a 0, el valor es 10 de magnitud, para pi medio 0.74 y para pi 0.53. Ok, vamos ahora a tratar otro ejemplo donde aparecen más ceros y polos. Entonces, la función de transferencia la factorizamos y estamos obteniendo 2 ceros y 3 polos. ¿Okay? Los visualizamos en el plano complejo, un 0 en menos 1, un 0 en 1 y un polo en el origen y 2 polos aquí complejos conjugados que están ubicados sobre el eje imaginario porque fíjense que aquí el ángulo es pi medio. Nos vamos al dominio frecuencial, reemplazando z por e a la j θ, y ya tenemos todo listo para aplicar el método geométrico, porque tenemos nuestra función de respuesta de frecuencia factorizada en factores de primer orden, ¿okay?, que están apareciendo los ceros y los polos. Entonces, cuando tenemos la función de respuesta de frecuencia factorizada en términos de primer orden, podemos darle la interpretación geométrica, ¿no?, magnitudes y fases de las líneas de 0 y de las líneas de polo. Y de aquí podemos extraer que la magnitud, bueno, va a venir dada por esta fórmula. Como hay 2 ceros, vamos a considerar 2 líneas de 0 y como hay 3 polos, 3 líneas de polo. Y un comentario, aquí ese factor b sub 0 para este ejemplo es 1. Entonces, hacemos algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a considerar esta tabla donde estoy trabajando con 3 puntos de prueba, uno en 0, otro en pi medio y otro en pi. Les repito, nosotros podemos considerar más valores y tener más puntos y que el bosquejo, de manera que el bosquejo de nuestra magnitud de la función de respuesta de frecuencia sea más adecuado, ¿no?, sea más conveniente. Fíjense lo que está ocurriendo en este ejemplo en particular en 0 y pi. Como los ceros sí pueden estar sobre el círculo unitario, los polos no, los polos tienen que estar en el interior por razones de estabilidad. Entonces, las líneas de 0 en esta situación, ella está valiendo 0, porque está montada justamente sobre el círculo unitario. Entonces, hay una línea de 0 que vale 0 para θ igual a 0,
y de igual forma para pi hay una línea de 0, que es esta, que vale 0. Eso arrastra el valor de la magnitud a 0 para esas frecuencias digitales. Entonces, eso es una situación curiosa que está ocurriendo en este ejemplo. Y de hecho, esta situación es la que nosotros vamos a explotar cuando veamos en el próximo video lo que es este método en el contexto del diseño de filtros digitales. Porque a estos ceros los vamos a llamar ceros dominantes. ¿Okay? Entonces, cualquier cero que esté próximo al círculo unitario va a ser un cero dominante. Y su efecto es disminuir la magnitud. Y si está montado, llegamos al punto en que la magnitud de la función de respuesta a frecuencia se hace 0. En pi medio, bueno, si nosotros trazamos líneas de 0 y líneas de polo a este punto, imagínense que colocamos aquí nuestro punto de prueba y trazamos las líneas de 0 y las líneas de polo. Entonces aquí tenemos 3 polos. Todas estas líneas están sobre el eje imaginario, ¿no? Pero las coloco de esta manera para que se aprecie que hay 3. Luego tendríamos una línea de 0, desde el 0 que está en 1, apuntando a pi medio, y aquí tendríamos otra línea de 0, apuntando aquí a pi medio. Entonces calculamos las magnitudes de cada una de ellas, eso es lo que tenemos en esta parte, procedemos y el resultado es 4. Aquí para propósitos de comparación, como hicimos antes, elaboramos este código en MATLAB que nos permite graficar, fíjense, la magnitud de la respuesta a frecuencia y estamos obteniendo aquellos valores, ¿no? Para θ igual 0 es 0, para θ igual pi es 0 y aquí en pi medio, que es alrededor de 1.57, estamos obteniendo ese valor de 4. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.